Supongamos que tenemos f un endomorfismo de Rn, o sea, una aplicación lineal de Rn en sí mismo. Y tenemos un vector v de Rn. Y queremos hacer lo siguiente, pues aplicar f a v, aplicar f sobre el resultado y así sucesivamente aplicamos f y esto lo hacemos k veces, donde k es un número natural mayor o igual que 1. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es la composición de f con sí mismo k veces. Esto sería f compuesto con f, esto k veces, ¿no? Y esto actuando sobre v. Esto se puede denotar como f elevado k actuando sobre v. Ahí tenemos una potencia de un endomorfismo. Una potencia es pues, componer con sí mismo f k veces. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues una opción que tenemos es considerar una matriz de f, por ejemplo, la matriz respecto a la base canónica, entonces sea C la base canónica de Rn, entonces consideramos A la matriz respecto a la base C de F, MCCF, y entonces para hacer esto, pues lo que podemos hacer es A multiplicado por V, ya sabes que aquí V corresponde con una matriz columna cuyos elementos son las componentes de V, o sea, las coordenadas de V respecto a la base canónica. Sobre esto hacemos aplicar A y así sucesivamente pues, aplicamos A, que es multiplicar por A, esto lo haríamos k veces. Pero esto por la propiedad asociativa sería A por A por A, esto k veces, esto multiplicado por V. Y pues A por A por A k veces sería A elevado a k, esto multiplicado por V. Entonces, para realizar el proceso anterior utilizando matrices, pues aquí lo que tenemos que hacer es calcular la potencia de una matriz. La potencia de una matriz, bueno, es multiplicar esa matriz por sí mismo, tantas veces como indica el exponente. O sea que hay que realizar multiplicaciones. Imagina que tenemos aquí matrices A y B de tamaños adecuados para poder realizar el producto de A por B. Entonces, para realizar este producto, pues el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, el elemento 1, 2, primera fila por segunda columna, así sucesivamente, pues es un proceso laborioso. Entonces, cuando calculamos una potencia de una matriz, cuando tienes que hacer, por ejemplo, A al cuadrado, pues esto es A por A. O sea, primera fila de A por primera columna de A, eso es el elemento 1, 1. Primera fila de A por segunda columna de A, eso es el elemento 1, 2 y así sucesivamente. Es laborioso, Calcular pues A al cuadrado es laborioso ya. Pues calcular A elevado a k, pues tenemos que hacer A cuadrado, entonces multiplicar A por el resultado, multiplicar A por el resultado y así k veces. Entonces, calcular potencias de matrices pues es un proceso bastante laborioso. Sin embargo, si tenemos una matriz diagonal, imagínate por ejemplo pues esta matriz, esto elevado a 8, pues esto sería lo mismo que antes, fila por columna, pero se puede ver que en este caso es muy sencillo, y esto se reduce pues a elevar los elementos de la diagonal al exponente y el resto ceros. Menos 1 elevado a 8, 1 elevado a 8, 2 elevado a 8, resto ceros. Entonces esto se reduce a calcular. Entonces esto se reduce a calcular pues tres potencias en R. Tenemos menos 1 elevado a 8 es 1, 1 elevado a 8 es 1, 2 elevado a 8, pues eso te queda 256. Entonces, ojalá todas las matrices fueran diagonales. Si todas las matrices fueran diagonales, pues sería más sencillo calcular potencias de matrices. Pero esto no es así. Entonces, ¿cómo podemos hacer una potencia de una matriz? Pues podemos hacerlo por definición.
es pesado. Pero si esa matriz es diagonalizable, el proceso puede simplificarse un poco. Y ese es el procedimiento que vamos a contar aquí. Entonces voy a borrar esto. Y entonces vamos a considerar a una matriz cuadrada n por n. Vamos a suponer que esta matriz es diagonalizable. Y lo que queremos nosotros calcular es a elevado a k. ¿Cuánto vale a elevado a k? Entonces, como a es diagonalizable, nosotros sabemos que existe una matriz P n por n invertible y una matriz D diagonal. Diagonal, eso está muy bien porque calcular potencias de estas matrices pues es más sencillo. Tal que pues tenemos que D es igual a P menos 1 por A por P. Y entonces lo que hacemos aquí es despejar A. Para despejar A, pues me sobra este P menos 1, multiplicaré por delante por P, y me sobra este P, multiplicaré por detrás por P menos 1. Entonces, multiplico por delante por P, pongo D, multiplico por detrás por P menos 1, y esto sería, pues copiamos lo anterior, tendríamos P, ahora D es P menos 1 a P, y esto por P menos 1. Bueno, aquí aplicaremos la propiedad asociativa y operaríamos este P con este P menos 1, pues eso te quedaría la matriz de identidad, este P con este P menos 1 me queda la matriz de identidad, tendremos la matriz de identidad por A por la matriz de identidad, pues esto te queda A. Y entonces ahí tenemos despejada A, tendremos que A sería P de P menos 1, si quieres lo ponemos aquí, A es P de P menos 1. Y entonces ahora pues vamos a calcular A elevado a K. Bueno, A elevado a K ya sabemos que esto es A por A por A por A por A, esto K veces. Y entonces lo que hacemos es sustituir A por esto de aquí, cada vez. Entonces tenemos la primera A, pues P de P menos 1, no voy a poner paréntesis, propiedad asociativa. Ahora por A, pues P de P menos 1. Por A, P de P menos 1, he puesto bastantes veces para que se vea claro, por, y así sucesivamente, por A, P de P menos 1, finalmente por A, P de P menos 1. Ya sabes que aquí tendremos estos factores, y aparecerían K factores, ¿no? Entonces observa aquí, qué cosa más curiosa, P-1 con P, identidad, P-1 con P, identidad. Y aquí pues tendremos P-1 con P, identidad, P-1 con P, identidad, P-1 con P, identidad, se te van todas esas y aquí solamente te queda, mira, esta P, ahora D, pues ¿cuántas veces? Tantas veces como factores ahí tenemos, que hay K, y por esta P-1. O sea que esto sería P, ahora D por D por D por D K veces, D elevado a K, por P-1. Y claro, aquí tenemos una potencia de una matriz cuadrada, pues, diagonalizable cualquiera. Y esto, pues como vemos, se puede reducir al cálculo de una potencia de una matriz diagonal, que eso, como hemos visto anteriormente, es elevar los elementos de la diagonal al exponente, algo pues que es mucho más sencillo que realizar la potencia de una matriz cualquiera, y cuando tenemos esa potencia multiplicar por delante por P y por detrás por P-1. Entonces este es el procedimiento que se puede utilizar para el cálculo de potencias de matrices diagonalizables. Si quieres lo ponemos aquí, A elevado a K sería P de elevado a K por P-1, donde A es una matriz diagonalizable, D es la matriz diagonal semejante, o una matriz diagonal semejante, te sirve cualquiera, y P sería una matriz de paso asociada. ¿Esta fórmula hay que aprendérsela? Pues no. Cada vez que tengas que hacer esto, pues lo que tienes que hacer es repetir todo este proceso que hemos hecho aquí. Repites ese proceso, la primera vez pues igual te cuesta un poquito, tienes que mirar, pero después te acostumbras y lo haces rápidamente. Y así no mecanizas.